Muchísimas gracias, amigos, por continuar en sintonía de Canal 28. Es momento de continuar con las informaciones del día de hoy, miércoles. La Secretaría de Salud actualizó las estadísticas de la pandemia del coronavirus en México, donde han aumentado los fallecimientos por este mal. Aquí tenemos la situación mundial y podemos observar que en todo el mundo tenemos 372.757 casos en total, una tasa de mortalidad que, como mencionamos hace rato, estaba un tanto a la alza en comparación con las tasas de mortalidad iniciales. Tenemos los casos confirmados en los últimos días son 259.645, que viene siendo el 70% de todos los casos. Vemos cómo todo el continente americano pues está ya contagiado de esta enfermedad y podemos ver aquí también por continentes cómo nos encontramos, ¿verdad? La distribución del continente de Europa es el 60.5%, en Américas el 31%, el Mediterráneo 4%. Ahí lo vamos a dejar. Y pasamos a la gráfica nacional. ¿Le podemos cambiar a la? Ahí está. Bueno, tenemos que en México el total de casos confirmados son 405, un total de casos negativos de 2.161, tenemos total de casos sospechosos 1.219 y tenemos la pena de contar ya con 5 defunciones. Ahorita la situación de nuestros pacientes, lo vamos a ver aquí con toda claridad. Tenemos que 88% de nuestros enfermos mexicanos tienen una patología leve. Ellos están en casa y deben quedarse en casa con un cubrebocas y evitar el contagio a sus familiares. No deben de ir a trabajar, deben portar cubrebocas y quedarse en casa. Las personas hospitalizadas estables es un 7%. Las personas hospitalizadas graves obedecen un 2% y las personas intubadas ahorita se reporta un 0%. Las defunciones un 1%. Este debe ser 1%, la de acá. Bueno. También se dio a conocer la situación en nuestro estado en cuanto a las personas infectadas por esta enfermedad. La situación estatal es la siguiente. El total de casos negativos, aquellos que fueron probados, se sometieron a la prueba de laboratorio y resultó negativo, fueron 26. El total de casos confirmados son 6 por municipio. 4 de ellos es de Juárez y 2 son de Chihuahua. El total de casos sospechosos en el estado son 8, y aquí corrijo, 7 son de Juárez y un caso sospechoso es del municipio de Chihuahua. El total de personas estudiadas es 137 y el total de personas en seguimiento son 75. Aquí quisiera agregar un dato también estadístico que importa, como habíamos dicho, a nuestra comunidad, a nuestro municipio de Juárez, por estar espalda con Estados Unidos. Los casos de Nuevo México confirmados son 83, los casos de Texas son 410, en El Paso, Texas, existen confirmados 12 casos y en Fort Bliss, que es esta base militar, hay 4 más. O sea que muy cercano a Juárez ya están confirmados 16 casos, ¿verdad? Son los números de casos que tenemos del otro lado del río. El doctor Arturo Valenzuela explicó por qué es importante adoptar las medidas de prevención, explicando cómo sería el contagio masivo en caso de no hacerlo.
Esta gráfica es muy importante para la sociedad, para que sepamos el efecto de nuestra conducta diaria. Ayer hacía el ejemplo de una gasolinera donde al abrir llegan los amigos y se saludan y se abrazan y uno de ellos está tosiendo. Sería, por ejemplo, este caso. Precisamente eran 5 los que estaban en la gasolinera y aquí podemos hablar de una tasa de ataque altísima, porque el 100% de las personas podría estar contagiada en un momento dado si el virus tuviera esa potencia de contagio. Y el índice de replicación, o sea, las personas que llegan a contagiarse se van multiplicando cada vez por 5, por 5, por 5, si siguieran esa conducta. En cambio, si existieran pocos contactos, sería poca la capacidad de transmisión del virus. Si nosotros como personas infectadas, si estuviéramos infectados y nomás contagiamos a uno, la enfermedad se extingue. Pero para eso tenemos que guardarnos en casa para evitar la oportunidad de que alguien se acerque a nosotros y nos contagie, o nosotros contagiar a otra persona. Tenemos para ustedes una animación que demuestra y que pone a los ojos lo que sucede en tiempo real, lo que está pasando en este momento, y pone la evidencia de nuestra importancia en la decisión que estamos tomando en este momento, el día de hoy. La siguiente, por favor. Podemos ver, en este caso no se guardó ninguna precaución y cómo se va replicando, duplicando, y cada vez en pocos eventos de contagio llegamos a miles de enfermos. En cambio, se toman decisiones que no va a trabajar porque está enfermo o porque dijimos que nos teníamos que quedar en casa. Esta persona no fue a la carne asada y paró el contagio que pudo haberse generado en su comunidad, en su ciudad. Vean cómo somos capaces de detener la transmisión de esta epidemia mortal y así evitar que estos casos abarroten los hospitales, los saturen, no alcancen los servicios y muera una cantidad importante de chihuahuenses. Comprendemos ahora la importancia de cada uno de nosotros de quedarnos en casa como se ha indicado. Comprendemos ahora que hay que lavarnos las manos obsesivamente, toser en el pliegue del codo, guardar nuestra sana distancia. Si así es y lo llevamos a cabo, habremos aprendido a controlar esta epidemia y seremos un ejemplo para otras poblaciones. Gracias. Por su parte, la doctora Leticia Ruiz, subdirectora de Medicina Preventiva, dijo que por el momento las cirugías de las que no dependa la salud del paciente serán pospuestas, mientras que las de alta urgencia no serán movidas de sus fechas. Las cirugías urgentes, por supuesto, no se están suspendiendo. Son las cirugías selectivas o cirugías que no ponen en riesgo, por supuesto, la vida de las personas, las que se están alargando un poco a fin de que nuestros médicos y nuestro personal de salud esté preparado y pueda recibir la cantidad aumentada de enfermedades respiratorias que puede estársenos presentando eventualmente. Pero ninguna urgente o que ponga en riesgo la vida se suspende. También. Este miércoles se publicó en el periódico oficial del Estado el Acuerdo 049-2020 emitido por el gobernador Javier Corral Jurado, en el que se establecen diversas medidas de restricción para atender la contingencia del COVID-19 en toda la entidad. Clausura de negocios, espacios públicos y cancelación de eventos. En dicho decreto se ordena la suspensión temporal de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, políticos, culturales, académicos, públicos, privados y todos sus semejantes que impliquen la conglomeración de personas sin importar el aforo. Asimismo, se ordena la suspensión temporal de actividades en centros y salones de culto o espiritualidad como templos e iglesias, así como cualquier centro de reunión de naturaleza similar. Por otra parte, se cerrarán temporalmente los siguientes establecimientos o centros de reunión. Número 1, cines, teatros y museos. Número 2, bares, centros nocturnos y salones de eventos. Número 3, parques turísticos y parques recreativos cerrados o con aforos mayores a 50 personas por hectárea, así como balnearios y zoológicos. Número 4, gimnasios, spas y baños de vapor. Número 5, casinos. Número 6, restaurantes
comerciales o establecimientos cuyo giro sea la preparación y venta de alimentos para consumo dentro de las instalaciones. No obstante lo anterior, se permitirá la operación de dichos establecimientos siempre y cuando ésta sea restringida a las modalidades de servicio a cuartos, pedidos o domicilios para llevar, que en ningún caso implicará el consumo de alimentos y bebidas en el interior del local. Número 7, áreas comunes de centros comerciales y sus accesos a través de los comercios o del exterior. Número 8, los demás que establezcan las autoridades sanitarias. En servicios y comercios que seguirán en operación. Por el contrario, seguirá la operación de los siguientes giros y establecimientos. Número 1, industria de manufactura. Número 2, comercio y prestación de servicios. Número 3, tiendas de abarrotes, supermercados, mercados de abastos y sus semejantes, así como los negocios cuyo objeto sea la provisión de alimentos y enseres de la vida diaria. Número 4, farmacias. Número 5, transporte público. Número 6, guarderías o centros de cuidado infantil. Número 7, albergues para jornaleros, migrantes, personas en situación de calle y sus semejantes. Número 8, hospitales y establecimientos residenciales para tratamiento de adicciones. De igual manera, se aclara que las industrias productoras de alimentos deberán incrementar sus filtros sanitarios y laborales conforme a las recomendaciones de las autoridades competentes y continuarán trabajando en el mayor tiempo posible. También se instruye que las personas, organizaciones, empresas y establecimientos que continúen con actividades esenciales deberán cumplir estrictamente con las medidas preventivas de protección y sana distancia entre personas, así como con el resto de las instrucciones y recomendaciones que dicten las autoridades sanitarias. Los establecimientos de actividades esenciales cuya operación sea permitida y requiera de presencia física mantendrán únicamente la asistencia presencial de personal indispensable, aplicando de manera irrestricta las medidas de sana distancia e higiene, privilegiando el trabajo en casa cuando sea posible y evitando la presencia o exposición de niños o población vulnerable a la enfermedad COVID-19 en oficinas o centros de trabajo. Continuará actividad gubernamental con medidas preventivas. En cuanto a las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal, se continuarán con laborando para garantizar la prestación de los servicios y desempeño de las responsabilidades esenciales para la sociedad que tienen a su cargo, así como la provisión de bienes indispensables para la población. No obstante, se dará prioridad para trabajar en casa a todo el personal mayor de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con enfermedades crónicas descontroladas o autoinmunes. Los titulares de las dependencias, órganos y entidades del gobierno emitirán, en caso de que lo estimen necesario, los acuerdos por los que se suspendan términos y plazos de cualquier proceso, procedimiento o trámite de su competencia que no sea considerado como esencial o indispensable. No salir de casa si no es necesario y aislamiento de casos confirmados. El gobierno exhorta a la población en general a resguardarse en casa y limitar la salida a una persona por familia para adquisiciones de víveres indispensables, así como a acatar las medidas básicas de prevención emitidas por las autoridades sanitarias. En caso de necesidad de consulta médica o emergencias, deberá limitarse la salida de los domicilios a la persona afectada y un acompañante únicamente en casos de urgencia. También tenemos que además deberán resguardarse a las personas adultas mayores en un lugar especial de las casas, asegurando un entorno higiénico y aislado a efecto de evitar cualquier posibilidad de contagio. También se llama a evitar en todo momento las compras en exceso de alimentos y productos, es decir, las denominadas compras de pánico. En caso de presentar sintomatología o bien que haya sido diagnosticada con COVID-19, deberá aislarse y resguardarse en su domicilio o donde indiquen las autoridades sanitarias. Quien presente sintomatología deberá informarlo de inmediato a su médico o a las autoridades a través del número telefónico 911. Las personas que incumplan estas disposiciones, por supuesto, serán investigadas por los posibles del delito del peligro de contagio previsto en el Código Penal del Estado y los demás que resulten aplicables.
parte entonces del acuerdo presentado por el gobierno estatal como medida de prevención, por supuesto, ante la contingencia sanitaria. En más información, durante rueda de prensa, Joel Gallegos, director general de Gobernación, informó sobre cómo deben operar los restaurantes y bares de la ciudad, esto como respuesta a las medidas tomadas en prevención del COVID-19. Luego de darse a conocer algunas medidas para combatir y frenar el coronavirus en el estado, como la paralización de las clases, también se ha notificado sobre la operación de algunos establecimientos comerciales, los cuales deben acatar las instrucciones para poder tener consecuencias efectivas. Joel Gallegos explicó que en consecuencia del artículo 43 de la Ley de Alcoholes, en los restaurantes únicamente se permitirá la venta de alimentos para llevar, no se admitirán comensales en su interior, además de que no se pueden vender bebidas alcohólicas. Dentro del artículo 43 de la Ley de Alcoholes, en el caso del restaurante, deberán permanecer cerrados al público. Únicamente se permitirá la venta de alimentos, no de bebidas alcohólicas, para llevar. Aquellos bares, centros nocturnos, restaurantes bar y centros recreativos que incumplan con las medidas de prevención podrían afrontar la revocación de su licencia. Se estará haciendo monitoreos para verificar que no están funcionando hasta nuevo aviso. Bueno, en lo que concierne a gobernación estatal, de acuerdo con los antecedentes que tenga cada establecimiento, podemos llegar a la revocación de la licencia. Este operativo tendrá como fin cerciorarnos de que los establecimientos a los que se les ha decretado cerrar de manera temporal, pues estén efectivamente sin operación. En cuanto a los expendios de licor, permanecerán abiertos en el horario establecido en su licencia. Los negocios que cambien el horario de venta del alcohol serán clausurados. Con imágenes de Juan Carlos Ramírez, informó para Canal 28 Nelson Mora. Luego de que el gobierno estatal publicara el decreto de cierre temporal de todo tipo de establecimiento no esencial, es posible observar en plazas y comercios que esta medida es acatada por algunos, aunque la afluencia de personas es mucho menor por las calles y varios negocios. El gobierno del estado de Chihuahua publicó el decreto del gobernador Javier Corral para cerrar todo tipo de establecimientos comerciales no esenciales, esto por un mes, así como espacios públicos, de ocio y religiosos, esto hasta el 19 de abril. Esta medida ha comenzado a ser aplicada en algunos lugares como centros comerciales, plazas, negocios distintos como cines, teatros y salones de eventos. Los lugares de esparcimiento y recreativos, así como gimnasios, también han adoptado ya esta medida. La afluencia de gente conforme pasan los días es menor. Esto se nota al caminar e incluso en zonas donde el tráfico es alto a horas pico. Hoy son pocos los vehículos que circulan por la ciudad. Canal 28. Y según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los grupos vulnerables al coronavirus deberán ausentarse de espacios públicos y privados y a pesar del permiso recibirán su salario. Con fecha del 24 de marzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el que se refiere que debe evitarse la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos de los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedades graves y o morir a causa de ella. También se refiere la obligación que a manera de permiso con goce de sueldo disfrutarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada. Los grupos beneficiados incluyen a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmitibles, personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.
El acuerdo resalta que se deberán suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. En más información, la presidenta de la Asociación Chihuahuense de Abogados, Laila Morales Chávez, expresó que las empresas se encuentran en un limbo porque la autoridad competente no ha emitido los lineamientos correspondientes en materia laboral derivado de la contingencia sanitaria. Ante esta deficiencia, los patrones y empleados pueden recurrir a firmar un convenio para reducir actividades o suspender labores según lo acuerden. De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción 16ª, solo el Consejo de Salubridad General, constituido de forma permanente el pasado 19 de marzo del presente año, puede determinar las medidas de suspensión de labores sin dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin que hasta el momento se haya establecido una limitación del trabajo de carácter obligatorio. En el caso de que se vaya a hacer un convenio o que se vaya a dar una suspensión de labores, hay que entender que si es por un común acuerdo o porque lo decreta la Secretaría de Salud, se debe de atender al artículo 428. ¿Qué quiere decir? Que se le debe de dar prioridad a la gente para que siga trabajando aquellos que tengan mayor antigüedad. ¿Sí? Si es una suspensión que marca la Secretaría de Salud y señala que se debe de suspender a mujeres embarazadas, personas que tengan niños menores de 12 años, que tengan problemas respiratorios, que sean personas de la tercera edad, bueno, eso es punto y aparte, porque ya hay un lineamiento específico. Pero de manera general, si únicamente se va a suspender a un porcentaje de las personas que acuden a la fuente de trabajo, entonces se deberá de atender a suspender a las personas que tienen menor antigüedad. En caso de decretarse la suspensión de labores por parte del Consejo General de Salubridad, los empleados tienen el derecho al pago de un salario mínimo durante un mes. Se están marcando ciertos lineamientos de protección, incluso ya la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal, en conjunto con la Secretaría de Salud, sacaron una guía de cómo se deben de proteger las fuentes de trabajo. Eso lo pueden, está en la página del gobierno federal, ahí está por si alguien lo desea consultar, pero en caso de que quieran disminuir el número de empleados o que vaya a haber algún tipo de movimiento, reducción de horarios o como hablaban, variar los horarios de trabajo, horas de entrada, horas de salida, sí es bueno que todas esas medidas se hagan mediante un convenio y el mismo sea depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Pues porque se están tomando medidas ante la deficiencia de la autoridad competente para determinar la suspensión, pero los que están expuestos a lo que marca la ley son los patrones. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. El gobierno del estado se reunió con la iniciativa privada para conocer las estrategias que ellos manejan desde diversos sectores a fin de colaborar y hacer frente al COVID-19. El gobernador Javier Corral convocó a líderes de los sectores empresarial, laboral, médico y educativo de las ciudades de Chihuahua y Juárez a elaborar cada uno desde sus ámbitos respectivos una serie de propuestas que permitan aminorar el impacto económico, social y de salud que genera en el estado la pandemia de COVID-19 conforme avance en sus distintas fases. Con este plan se enfrentará una de las mayores crisis que ha tocado a esta generación y que ocasionará tiempos complejos, porque acecha al sistema de salud y a la economía del país, con consecuencias como la contracción económica, pérdida de empleos, el cierre de empresas y la afectación de las finanzas públicas. El titular del Ejecutivo Estatal indicó que esta crisis orillará a su gobierno a hacer un ajuste presupuestal en el gasto público, en el cual se reforzará el sistema de salud. Agregó que se considera implementar estímulos fiscales que generarán una baja a los ingresos de las arcas públicas. Todo afirmó con la intención de enfrentar la crisis sanitaria.
El gobernador Javier Corral también señaló que la intención es contar con ventiladores suficientes y camas en las cuales tener a los pacientes aislados para sus cuidados intensivos, pero además buscar esquemas de apoyo para quienes se dedican a la economía informal, además de un programa especial alimentario para adultos mayores. Enfatizó que las medidas tomadas tienen el objetivo de que no se pierda ningún empleo, por lo que se busca un acuerdo con los grandes empleadores que hay en Chihuahua, toda vez que la mayor afectación por el coronavirus será en el sector económico. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Amigos, es momento de hacer una pausa en ABC Noticias. No se aparten, que ya volvemos con más información.